Un libro que no debería existir durante siglos, los estudiosos han tratado de explicar cómo fue posible. Un manuscrito gigantesco, que pesa más de 70 kilos, con más de 300 páginas de pergamino hechas de piel animal, y una caligrafía perfecta, uniforme, sin errores. Como si una sola mano lo hubiera escrito todo. Pero lo que verdaderamente desafía la lógica no es su tamaño, ni siquiera su contenido demoníaco. Lo que hiela la sangre es que, según algunos análisis, el Codex Gigas podría haber sido escrito en una sola noche. Una tarea que, incluso para un escriba profesional, tomaría más de 20 años. Entonces, ¿cómo se escribió? ¿Y quién, o qué, sostuvo la pluma esa noche? El Códice Imposible. Cuando uno se detiene frente al Codex Gigas, la primera impresión no es de asombro, es de intimidación. El tamaño del manuscrito desafía toda lógica medieval, mide casi 1 metro de alto, medio metro de ancho, y requiere de al menos 2 personas para moverlo sin dañar su encuadernación. Está elaborado en su totalidad con pergaminos de piel animal, y aquí surge la primera gran anomalía. Para crear este libro se necesitaron, según estimaciones, las pieles de más de 160 burros o becerros. Pero hay algo aún más desconcertante. Cada hoja es de un grosor uniforme, sin imperfecciones ni manchas notorias, como si quien preparó el material lo hubiera hecho con una técnica de conservación adelantada a su tiempo. Y lo más inquietante, la tinta nunca cambia, la presión del trazo jamás varía, no hay signos de cansancio en la caligrafía, como si alguien hubiera escrito todo de una sola vez, sin descanso, sin dormir. Un escriba humano, por muy experimentado que fuera, habría necesitado 15 o 20 años para completarlo trabajando a diario. Y aún así, su letra habría delatado el paso del tiempo. Temblores, correcciones, trazos inseguros en los días de enfermedad o vejez. Pero aquí no. La escritura es perfectamente constante, página tras página, como si una mano inhumana, o eterna, lo hubiera dictado sin pausa. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿De verdad fue hecho por un hombre? ¿O este manuscrito es la prueba tangible de un pacto que no debía ser sellado? El tiempo que no existe. En los laboratorios de restauración y análisis paleográfico, los expertos han intentado desentrañar el enigma del Codex Gigas, aplicando todo el conocimiento moderno. Usando herramientas digitales, han medido la presión de los trazos, la composición de la tinta, la velocidad promedio de escritura de un escriba medieval, y han llegado a una conclusión que parece absurda. Alguien escribió este libro sin detenerse jamás. Si un monje hubiera trabajado sin interrupciones, escribiendo cada día, durante horas, sin distracciones, sin errores, sin pausas para rezar, comer o enfermar, habría necesitado entre 20 y 25 años de esfuerzo continuo para completarlo. Eso si el códice hubiera sido lo único en lo que trabajaba durante toda su vida. Pero aquí es donde la historia comienza a perder el sentido. El manuscrito no muestra señales de envejecimiento progresivo en la caligrafía. No hay huellas de distintas etapas de ánimo o deterioro físico. Cada letra parece escrita con la misma mano, el mismo pulso, la misma tinta, como si el tiempo no hubiera pasado entre una página y otra. Y entonces aparece un dato perturbador. Según una leyenda conservada en los márgenes de algunos documentos antiguos, el monje escribió el códice entero en una sola noche, con la ayuda del mismísimo diablo. Muchos descartan esta afirmación como un mito, una exageración para asustar a los ignorantes del monasterio. Pero los datos físicos no cuadran con ninguna explicación racional. Y en medio del silencio de las páginas, ese susurro medieval, el de una noche pactada, una noche eterna, comienza a sonar con una fuerza que inquieta incluso a los más escépticos. ¿Cómo pudo alguien completar un libro tan vasto, con tantos detalles, en tan poco tiempo? ¿Y por qué ningún otro manuscrito en el mundo se le parece? El orden que desafía la lógica. Cuando se abre el Codex Gigas, uno esperaría encontrar caos, o al menos un patrón reconocible de un manuscrito bíblico tradicional. Pero lo que hay en su interior es otra anomalía. Un rompecabezas cuidadosamente armado, que no sigue la estructura de ninguna obra religiosa conocida. En sus más de 300 páginas, el códice incluye toda la Biblia en latín, sí, pero no en el orden tradicional. Los libros están dispuestos de manera extraña, intercalados con textos médicos, hechizos protectores, invocaciones,
conjuros contra enfermedades y rituales de exorcismo. Y al llegar al centro del libro, se encuentra algo inesperado. Una página dedicada por completo a un retrato del diablo, a todo color, sin ningún texto acompañante, como si se tratara del verdadero corazón del manuscrito. ¿Por qué alguien intercalaría una Biblia con fórmulas mágicas? ¿Por qué darle al diablo una página entera, monumental, rodeada de un vacío deliberado? Algunos creen que el libro fue creado para ser una especie de grimorio sagrado, una fusión imposible entre la palabra divina y el conocimiento prohibido. Otros aseguran que se trata de una trampa, una imitación de las escrituras hecha para confundir, escrita no para salvar almas, sino para guiarlas lentamente a la perdición. Hay incluso quienes sugieren que el Codex Gigas es un palimpsesto espiritual, un espejo de su autor, alguien que alguna vez fue santo, pero se hundió en la desesperación, y que al perder su alma, dejó como legado este monstruo de tinta y piel. Porque lo que habita entre sus páginas no es solo información, hay algo más, algo que no se puede nombrar, pero que se siente cuando uno lo mira por demasiado tiempo. Una sensación de que el libro te observa también a ti. La penitencia escrita con tinta y piel. Imagina a un hombre encerrado en una celda de piedra, condenado a un castigo que ni siquiera la muerte le habría dado tan rápido. No se trata solo de escribir. Escribía para redimirse, decían, para salvar su alma de una condena segura. Pero a medida que avanza el códice, no se siente que haya redención en sus páginas, sino todo lo contrario. Cada letra parece trazada con obsesión, cada palabra con una urgencia que no pertenece a este mundo. Hay algo ritual en la manera en que fue escrito, como si el acto de escribir no fuera solo una labor física, sino un sacrificio en sí mismo. Y si el libro realmente fue creado en una sola noche, como afirman los textos antiguos, entonces no estamos ante una obra humana, sino ante el resultado de una transacción. Porque si el monje verdaderamente hizo un pacto para salvar su vida o su alma, tal vez ese pacto exigía algo más que tinta y papel. Tal vez exigía una ofrenda de carne, de voluntad, de espíritu. Y eso explicaría por qué el códice no tiene errores. ¿Por qué la letra nunca cambia? Porque ya no era el monje quien escribía. Muchos códices medievales muestran signos de colaboración, varias manos, distintos estilos caligráficos, colores variados según la región o época, pero el Codex Gigas es homogéneo, absolutamente uniforme. Y eso no es solo extraño, es antinatural. ¿Podría ser este libro una especie de maldición autoimpuesta? ¿O fue su creación una forma de prisión eterna, una penitencia que nunca terminaría mientras sus páginas siguieran siendo leídas? Sea como sea, una cosa queda clara. El códice no solo contiene palabras, contiene una historia viviente, y quien lo escribió, de algún modo, sigue dentro de él. Durante siglos, guerras, incendios, saqueos y herejías han arrasado monasterios, bibliotecas y reliquias sagradas. Manuscritos que contenían siglos de conocimiento fueron quemados o desaparecieron para siempre entre cenizas y polvo. Pero el Codex Gigas sobrevivió. En el año 1648, por ejemplo, durante el saqueo de Praga por las tropas suecas, miles de libros fueron destruidos o robados. Y sin embargo, el Códex fue uno de los pocos que no solo fue llevado en condiciones intactas, sino que fue tratado con extremo cuidado por soldados que, según se cuenta, temían tocarlo directamente con las manos. Más adelante, un incendio amenazó con devorar la biblioteca donde se encontraba. Pero de alguna forma, misteriosa e inexplicable, el Códex fue rescatado entre las primeras pertenencias. Algunos aseguran que era porque su tamaño lo hacía visible. Otros creen que era el libro mismo quien quería seguir existiendo. El Codex Gigas nació, según la tradición, en el monasterio de Podlajice, un pequeño complejo en la región de Bohemia. Pero el monasterio ya no existe. Fue destruido hace siglos, arrasado hasta sus cimientos, y hoy solo quedan ruinas cubiertas de maleza. De todos los objetos que alguna vez albergó, solo el Codex Gigas sobrevivió. Y no lo hizo quedándose en un lugar, sino moviéndose. Fue trasladado al monasterio de Psevnov, luego al castillo de Karlstein,
después a la Biblioteca Imperial de Praga y más tarde, tras una invasión militar, terminó en Suecia, donde permanece hasta hoy bajo estricta custodia en la Biblioteca Nacional de Estocolmo. Pero lo curioso no es solo su ruta, es lo que ha ocurrido en cada lugar donde ha estado. En Przewnow se documentaron supuestas manifestaciones nocturnas y una serie de muertes inexplicables entre los monjes más jóvenes. En Praga, el libro fue examinado por alquimistas y esoteristas que trabajaban para Rodolfo II, el emperador obsesionado con lo oculto, quien terminó cayendo en la locura. En Estocolmo, su sola exhibición ha sido limitada por motivos de conservación, pero algunos antiguos trabajadores aseguran que esa no es la única razón. Dicen que durante las noches de tormenta, las cámaras donde se guarda el códice emiten ruidos que no pueden explicarse. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero hay algo más inquietante. El Codex Gigas nunca ha permanecido en un solo sitio por más de unos pocos siglos. Siempre termina siendo trasladado, como si su sola presencia comenzara a afectar su entorno, como si no pudiera permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar sin dejar una marca. Y aún más extraño, a pesar de ser considerado el manuscrito medieval más grande del mundo, muy pocas personas lo han leído por completo. La mayoría abandona el intento. Algunos dicen que no pueden soportar el peso de su contenido, otros simplemente sienten que algo los bloquea. Como si el códice solo revelara lo que quiere, a quien él elige, como si estuviera esperando a alguien en específico. Y esa idea lo cambia todo. Porque si el Codex Gigas fue creado para sellar un pacto, tal vez su propósito aún no se ha cumplido. Tal vez el elegido aún no ha abierto la página correcta. Durante siglos, el Codex Gigas ha cruzado fronteras, sobrevivido a guerras, resistido incendios y observado en silencio a cada alma que se ha atrevido a pasar sus páginas. Su origen está cubierto de sombras, su contenido bordea lo divino y lo profano, y su estructura no responde a ninguna lógica que conozcamos. Pero lo más perturbador no es lo que contiene, sino lo que provoca. No hay manuscrito en el mundo que despierte tantas dudas sin ofrecer respuestas. No hay otro libro que combine la palabra sagrada con la mirada del diablo, y que aún así haya sido conservado, exhibido, estudiado. Casi como si su sola existencia nos hipnotizara. Como si, en el fondo, quisiéramos entenderlo. O algo dentro de nosotros necesitara encontrar lo que está oculto entre sus líneas. Quizás el monje que lo escribió no lo hizo para salvarse. Quizás no fue castigo ni penitencia, sino una invitación, una puerta, y esa puerta sigue abierta. Porque aunque el pergamino haya envejecido, aunque la tinta comience a desvanecerse, y aunque sus páginas reposen bajo luces controladas y vitrinas blindadas, su presencia aún pesa en el aire, como un eco que no termina de apagarse, como una deuda que aún no ha sido cobrada. Y tú, que has escuchado esta historia, ya formas parte de ella. La pregunta ahora no es quién lo escribió, ni cómo, ni siquiera para qué. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando alguien lea el Codex Gigas hasta el final? Aún falta la quinta parte y final de esta gran saga. Si te gusta lo que has descubierto hasta ahora, suscríbete a Fragmentos Sagrados, donde revivimos textos que se han perdido en el tiempo o que por alguna razón nos han querido ocultar.